Muy buenos días compañeros y compañeras, mi nombre es Angeli Mejía y junto con mi compañera Vanessa Mejía vamos a hablarle y a profundizarle un poco sobre lo que es la entomofagia. El consumo de insectos o entomofagia es una práctica más común de lo que crees en el mundo de hoy, más específicamente en regiones como Asia, África y América Latina. Aún así, investigaciones recientes han indicado que la búsqueda de insectos cuando los alimentos estaban escasos fue prácticamente la llave para la supervivencia y la evolución del hombre. En Colombia se calculan unas 60 especies de insectos comestibles, pero uno de los más conocidos es la hormiga culona santandereana. Aunque hoy en día sea muy extraño, esta práctica ha hecho parte de la historia del ser humano desde el origen de los tiempos. También se puede decir que Aristóteles hasta lo escribió en una obra que él realizó que se llamaba Historia Animal. De igual manera es importante destacar que según la FAO no solo se pueden cultivar papas, trigo o maíz, sino también insectos como alternativa para alimentarse, debido a la alta demanda de crecimiento poblacional que hay en el mundo. De ahí a que industrias alimentarias en zonas como India o Asia saquen al mercado productos a bases de insectos procesados, como puede ser la harina. Del mismo modo, se ha legalizado la distribución de productos de alimentación tanto animal como humana, de las cuales se beneficiaron en el 2013 más de 1000 familias, lo que también estaría abriendo vías o caminos a nuevos empleos. Seguimos con la evolución molecular. La evolución molecular es el estudio de las variaciones en la secuencia del ADN. Dentro de esta podemos encontrar la filogenia y los árboles filogenéticos. La filogenia es la reconstrucción de la historia evolutiva de cada uno de los grupos de especies y los árboles filogénicos son los que estudian las diferencias y similitudes que hay entre cada uno de estos grupos. Podemos poner como ejemplo un ser humano con un chimpancé y estudiar todas sus similitudes y diferencias. Luego está la teoría neutral, que fue presentada por Moto Kimura y un grupo de científicos en los años 60, la cual planteaba que la mayoría de mutaciones en el ADN se daban o se acumulaban en función del tiempo. Entre mayor era el tiempo, más diferencia había entre las secuencias de ADN. El seleccionismo sigue el planteamiento darwinista en dos principios, los cuales son: el primero, que la mayor parte de los cambios son neutrales, y el segundo, que algunos presentan proporciones menores, y esto se debe a la selección natural. La teoría seleccionista. Esta teoría se basa en dos principales teorías. La primera es que las especies no han sido creadas separadamente, y la segunda, que la selección natural es el agente principal del cambio. La selección natural no puede operar en todos los casos, pero es la fuerza directriz primaria de la evolución. Esta crea fenotipos más adaptados, observando diferencialmente, generación tras generación, los organismos mejor adaptados a un pool de variación aleatorio que solo suministra la materia primaria. La especiación es el proceso de formación de nuevas especies que ocurre cuando los fenotipos y los genotipos de una población ancestral varían por la nueva población, generando una barrera que impide la reproducción. Estas barreras se dividen en dos categorías: aislamiento presigótico. Son barreras ecológicas conductales que impiden el apareamiento. Y aislamiento posigótico. En esta ocurre la fecundación, pero el cigoto no se desarrolla. Mecanismos de especiación. Hay varios tipos de especiación. Algunos de ellos son la alopátrica, peripátrica, parapátrica y simpátrica. Estas especies se forman de manera distinta. La alopátrica se forma por poblaciones aisladas geográficamente.
La peripátrica se forma por una población pequeña aislada al extremo por una población más grande. La parapátrica se forma por una población con una distribución continua. Y la simpátrica que se forma dentro del área de distribución de una población ancestral. ¿Por qué no comemos insectos? Por siglos, la gente ha comido insectos, desde escarabajos hasta gusanos, langostas, saltamontes, termitas y libélulas. Esta práctica incluso tiene un nombre, entomofagia. Los cazadores de la antigüedad quizá aprendieron de los animales que comían insectos ricos en proteínas y siguieron el ejemplo. Según evolucionamos y los insectos se volvieron parte de nuestra tradición dietética, cumplieron el rol tanto de alimento básico como de manjar. En la Grecia antigua, las cigarras se consideraban refrigerios de lujo. Incluso a los romanos, las larvas de escarabajo les parecían una delicia. ¿Por qué perdimos nuestro gusto por los insectos? La razón de nuestro rechazo es milenaria y la historia probablemente comenzó alrededor del año 10.000 a.C. en Mesopotamia, un lugar de Medio Oriente que fue donde nació la agricultura. En aquel entonces, nuestros ancestros viajeros empezaron a establecerse en esa zona. Al ir aprendiendo a cosechar cultivos y domesticar animales, las actitudes cambiaron, extendiendo su dominio hacia Europa y al resto del mundo. Cuando la agricultura despuntó, la gente empezó a desdeñar los insectos como mera peste que destruía sus cultivos. Las poblaciones crecieron y Occidente comenzó a urbanizarse, debilitando las conexiones de nuestro pasado cazador. Hoy, para la gente no acostumbrada a la entomofagia, los insectos son irritantes, pican y muerden e infestan nuestra comida. Los asociamos con un factor de repulsión y nos desagrada la idea de cocinarlos. Sin embargo, casi 2.000 especies de insectos son aún alimento y forman gran parte de la dieta diaria para 2.000 millones de personas en el mundo. Los países de los trópicos son los consumidores más entusiastas, pues en ellos esta práctica es culturalmente aceptada. Además, las especies en esas regiones son grandes, diversas y tienden a congregarse en grupos o enjambres, lo cual facilita su cosecha. Como en Camboya, al sureste asiático, donde se recogen enormes tarántulas que se fríen y se venden en los mercados. Al sur de África, la jugosa oruga mopane es un alimento básico que se cocina lentamente en una salsa picante o se come seca y salada. Y en México, se tuestan los chapulines picados con ajo, limón y sal. Los insectos se pueden comer enteros y hacer una comida con ellos o molerlos en harina, polvo y pasta que se agrega a la comida. Pero no se trata solo del sabor, son también sanos. Los científicos dicen que la entomofagia puede ser una solución de costo efectivo para los países en desarrollo que tienen inseguridad alimentaria. Los insectos pueden contener hasta un 80% de proteína, los componentes vitales del cuerpo, y también tienen alto contenido de grasas ricas en energía y micronutrientes. ¿Sabías que la mayoría de los insectos comestibles contienen la misma cantidad o incluso más hierro que la carne de vaca, convirtiéndolos en una enorme fuente sin explotar de este mineral, cuya deficiencia es actualmente el problema de nutrición más común del mundo? El gusano de la harina es otro ejemplo nutritivo. La larva del escarabajo amarillo es nativa de los Estados Unidos y fácil de criar. Tiene alto contenido vitamínico, montones de minerales sanos y pueden contener hasta un 50% de proteína, casi tanto como una cantidad equivalente de carne de res. Para cocinarlo, simplemente se pone mantequilla y sal en la sartén y se tuesta y espolvorea con chocolate para un refrigerio crujiente. Cuando vences el factor asco, ganas en nutrición y sabor. Los gusanos de la harina saben a nueces tostadas, los saltamontes a camarón. Los grillos, como dicen algunos, tienen un aroma a palomitas de maíz. Cultivar insectos para alimento tiene también menos impacto ambiental que la crianza de ganado, porque los insectos emiten mucho menos gases de efecto invernadero y utilizan mucho menos espacio, agua y alimento. Socioeconómicamente, la producción de insectos podría sustentar a la gente de países en desarrollo, ya que su crianza se puede hacer a pequeña escala. Los insectos también se pueden convertir en alimento más sustentable para el ganado y pueden criarse en desperdicio orgánico, como las cáscaras vegetales, que de otra forma quizá terminarían pudriéndose en vertederos. ¿Ya tienes hambre? Ante un plato de grillos fritos, la mayoría hoy todavía se echaría para atrás al imaginar todas esas patas y antenas atorarse entre los dientes. Pero piensa en una langosta, que es muy parecida a un insecto gigante repleto de patas y antenas que alguna vez fue considerado alimento repulsivo e inferior. Ahora la langosta es un manjar. ¿Puede ocurrir el mismo cambio de paradigma para los insectos? Hagan la prueba, pongan ese insecto en la boca y disfruten el crujido.